¿Qué tal, amigos y hermanos que están del otro lado? Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en estos estudios que hacemos sobre Jeremías. Así que hoy nos corresponde Jeremías capítulo 19, así que vayan buscando sus Biblias y para poder seguir el pensamiento. Vamos a tratar de hacerlo corto para que todos lo puedan escuchar y no gastarle tanto tiempo a ustedes. Oramos primero y ya comenzamos, ¿sí? Nuevamente, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de la cuarentena, de que tenemos que respetar las leyes y cuidarnos en nuestros hogares, podemos también transmitir tu palabra. Tu palabra llega, Señor, tú sabes a qué lugar mandarla, tú sabes cómo hacerla fructificar. Y tu palabra es poderosa, Señor, porque así lo prometiste y sabemos por experiencia que lo es. Y te rogamos que la uses solamente para tu gloria, Señor, y que sea tu nombre el engrandecido. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y permíteme a mí ser sencillo, Señor, y claro para que tu palabra fluya, Señor, hacia los corazones necesitados. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. La historia, un poco para comprender el contexto en el que está, en el pasaje anterior, los que nos vienen siguiendo, comenzaba con que Dios le daba una orden a Jeremías para que fuera a la casa de un alfarero. Y él vio que aquel hombre estaba construyendo una vasija y que en algún momento la vasija o el barro se había endurecido o alguna cosa había pasado que obligó al constructor, al artesano, a tener que desarmar la vasija que había hecho y construir una nueva. Y habíamos visto un detalle muy importante, que dice, volvió y la hizo otra vasija. O sea, como que Dios había restaurado aquella vasija, porque nosotros sabemos que en ese momento, cuando todavía el barro está maleable, o el barro, la arcilla, lo que usaran, estaba maleable, podían trabajarla. Pero ahora la escena cambia. Y es impactante porque miren lo que dicen los primeros versículos. Dice, Jeremías 19:1. Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te daré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Observen que hay una relación clara, evidente, entre este y el anterior. Lo vuelve a mandar al profeta a comprar una vasija, ¿dónde? A la casa del alfarero. Entonces yo creo, obviamente, que en la mente del profeta se refrescaron a su memoria lo que había aprendido y lo que había visto aquel día y la enseñanza que Dios le había dado en aquel previo mensaje. Y dice que fuera y la comprara y que la llevara y que llevara con él a los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. ¿A qué está haciendo referencia con esto? En aquella época, vamos a llamarla así, el gobierno estaba administrado, regido, por lo que nosotros llamamos el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 72 personas, todos eran ancianos, que algunos eran ancianos de los sacerdotes y otros ancianos del pueblo. Por eso acá observen que dice ancianos del pueblo y ancianos de los sacerdotes. Entonces, casi seguro que lo que había llevado era a este grupo que llamaba el Sanedrín. ¿Cuáles eran las razones por las que lo había llevado? Obviamente la primera era para que sean testigos de lo que Dios decía, porque Dios en su ley había establecido que se necesitaban testigos para dar validez a un hecho. Pero también el otro concepto que está ahí seguro era para que ellos no pudieran alegar tiempo después que ignoraban las palabras de Dios. Así que esas dos razones estaban. Y también, y esto un poco para llevarlo a la actualidad, es interesante el concepto de llevar ancianos, porque los ancianos eran respetados y su palabra era reconocida dentro de la sociedad, para mal o para bien, pero era reconocida. Y también eso me hizo pensar, ¿no?
en la actualidad cómo en la sociedad actual rechaza, olvida a los abuelos, a los ancianos. En aquella época tenían el lugar de más privilegio, ¿no? De mayor privilegio. ¿Y qué le dice que haga con esa vasija? Dice, saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la puerta de la entrada oriental. Entonces, acá tenemos otro detalle. Cuando nosotros vamos leyendo la historia y después en el mismo pasaje se va a revelar, dice en Jeremías 7, en el versículo 31, dice, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no le mandé, ni subió mi corazón. Segunda Crónicas 28 dice que el rey Acaz, en el versículo 43 y 44, dice que en aquel lugar también el rey había hecho eso, dice, había matado a sus hijos. Y escuchen esta frase, dice, dice que también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo sacar a sus hijos del fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Este lugar era un lugar que estaba cerca del templo y allí se arrojaban los desechos y también habían sacrificado, era como un basural que estaba permanentemente prendido fuego y era algo feo de ver y producía olor. Esto es lo que en el Nuevo Testamento, en Marcos, se traduce como infierno. La palabra es gema, que hace referencia al mismo lugar, ¿sí? A ese lugar que todos conocían, donde se quemaban estas cosas y los olores, y donde el pueblo de Israel había sacrificado a nenes, ¿sí? a nenitos, ¿sí? Así que seguimos. Pero hay un detalle más ahí, un detalle. Dice que era la puerta oriental. La puerta oriental era donde todos, cuando se acercaban a esa puerta, podían ver que por ahí entraban los rayos del sol, porque era por donde salía el sol. Y entonces es interesante porque sabemos que la luz a los judíos le referenciaba a Dios. Entonces era como un lugar que la imagen impactaba, ¿sí? Y en ese lugar donde la imagen impactaba, estaba ahora un valle que hablaba de la degradación de Israel. Pero otro detalle de este mismo versículo está al final del versículo 2, que allí hay dos cosas para nosotros. Primero dice que Dios le dice al profeta, proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dos enseñanzas para nosotros. Primero, Dios le dice, yo te voy a hablar, lo que significa una forma más amena de transmitir el mensaje, quizá una forma como en secreto, entre Dios, en la comunión íntima entre Dios y el profeta. Pero después le dice, yo te lo voy a hablar, pero vos lo vas a proclamar. Y la palabra proclamar es gritar, es aclamar. Entonces como que Dios le dice, yo te lo cuento a vos de esta manera, pero vos transmitilo con mayor, permítanme la palabra, firmeza si quieren, o dureza a las personas que la van a escuchar. Y otro detalle, que esto es fundamental también, dice, proclamarás allí las palabras. No le dice las ideas, no le dice, escúchame e interpretame. No, yo te doy este mensaje con estos términos y en estas palabras, y vos transmitilo exactamente igual. ¿Saben? Esto me hizo acordar a 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, donde el apóstol está escribiendo, no sé si ustedes se acuerdan que Corintios era un lugar que amaba la filosofía, la sabiduría, y el apóstol Pablo, cuando lo escribe, habla claramente las palabras de Dios, y dice en 1 Corintios capítulo 12 y 13, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, escuchan, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, y otra vez esto, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, los términos exactos. Y cuando alguien habla o enseñamos la palabra de Dios, deberemos ser exhaustivos en el estudio para no transmitir ideas, no mezclarle nuestros elementos, sino transmitirlo exactamente, lo más claro posible, a lo que Dios dijo. Eso fue lo que le dijo al profeta. Yo te lo voy a hablar, vos proclamalo, pero las palabras que yo te hablé. Dice el versículo 3. Dirás pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén.
un detalle, se dirige a las autoridades y al pueblo. Pero dice reyes, plural. O sea, no está dirigido el mensaje a la autoridad actual, sino que está dirigido a la dinastía. Porque hemos visto ya en los pasajes anteriores que la perversidad y el pecado habían ido aumentando a través de los distintos reyes. Entonces, como que Dios dice, esto es una consecuencia de lo que hicieron a lo largo de los tiempos. Y el versículo en el medio dice, el versículo 3 dice, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que el que lo oyere le retiñerán los oídos. Vamos a poner en el orden en el que está. Primero dice esto, yo soy Jehová de los ejércitos. Y cuando dice eso, no está refiriéndose al ejército de Israel, sino la autoridad suprema de todos los ejércitos del mundo. O sea, le está diciendo, yo soy el que decido todo lo que sucede en las potencias mundiales. ¿Esto para qué? Porque después le va a decir que va a traer un ejército de territorio enemigo. Entonces le está diciendo, yo tengo la autoridad suprema para hacerlo. Pero también soy el Dios de Israel. Si bien tengo la autoridad suprema, tengo un pacto personal, específico, privado, con ustedes como mi pueblo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esto? Dice, yo en esta autoridad general y en esta particular tomé una decisión. Yo traigo mal sobre este lugar. Yo voy a castigar este lugar por el pecado. Recuerden un detalle. El profeta había ido primero a ver un alfarero. Cuando había problemas, lo deshizo y lo volvió a hacer. Pero ahora no tiene en sus manos una vasija que se está formando, sino ya tiene una dura, cocida, y que no se va a poder restaurar. Y él le dice, yo voy a traer mal sobre este. A tal punto, dice, que retiñarán, le van a retiñan los oídos de los que escuchan. ¿Qué es esto? Miren, la palabra retiñan es dolor por vibración. Entonces lo que está diciendo es que va a ser tan grande la explosión del castigo de Dios que al que lo escuche le va a doler el oído por la grandeza del castigo divino. ¿Cuál es la razón? Vamos a leer este versículo despacito, el 4. Dice, porque me dejaron a mí y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos. Vamos a parar acá, miren. Si uno es un hombre normal y va como un periodista y ve la escena, ¿qué es lo que ve? Ve al pueblo de Israel ofreciendo incienso a dioses ajenos, haciendo adoración a dioses falsos, vamos a llamarlo así, que no eran propios, que eran de otros pueblos. Pero ¿qué ve Dios? La mirada de Dios no es exactamente esa. La mirada de Dios es, Él ve el corazón primero. Fíjense que dice, me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron. O sea, Él no ve el hecho externo, ve el interior primero y desde el interior ve la manifestación. Y esto es importante para que lo entendamos nosotros. A veces creemos que nuestros hechos externos tapan nuestro interior. Y claramente acá Dios dice, ellos tenían un problema interno que se manifestó en la parte externa. Ahora, ¿qué fueron lo que hicieron? Miren, vamos a ver otra vez de vuelta. Dice, primero me abandonaron y después se enajenaron este lugar. Enajenar es vender. Ellos dicen, ustedes vendieron este lugar y la tierra prometida era de Dios. Dios se la había dado a ellos, pero era propiedad de Dios. Entonces le dice, ustedes vendieron lo que no tenían derecho de vender. Ahora, paremos un segundo. ¿Y en qué me afecta esto a mí? La Biblia dice en Corintios capítulo 6, versículo 20 por ahí, dice que nosotros somos de Dios. Eso dice, miren, se los voy a leer exactamente. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y escuchen la frase, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, dice Dios claramente en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es de Él. Entonces se puede aplicar este concepto, que nosotros al abandonar a Dios estamos vendiendo algo que no es de nuestra propiedad. A los cristianos estoy hablando, ¿no? Esto es de Dios. ¿Y a quiénes se lo vendieron? A dioses ajenos. No solamente ajenos porque no eran de ellos, sino ajenos a todo lo que había sucedido en la historia. Ellos estaban en ese lugar, habían crecido como pueblo, habían sido bendecidos por el Dios de verdad. Y ahora ellos le estaban rindiendo culto a un Dios que no había participado en nada de esta historia. Por eso Dios reclama esto. Y al final del versículo 4 dice,
llenaron este lugar de sangre inocente. Esta es la sangre de los nenes, de los niños, que ellos sacrificaban en honor a Moloch y en honor a este dios. Es terrible lo que está diciendo, lo que habían hecho ellos. Versículo 5. Dice, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino en el pensamiento. Dios dice, ¿cómo se les ocurrió hacer semejante brutalidad? ¿Cómo hicieron para quemar a sus propios hijos en este lugar, a ídolos falsos? ¿Saben? Hay una historia en la Biblia, está en Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham, le dice, anda a tal lugar, toma ahora tu hijo, tu único hijo, dice, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécemelo en holocausto. Uno dice, pero ahí Dios lo está haciendo. Dios le está pidiendo a un hombre que sacrifique a su hijo. Pero si leemos toda la historia, sabemos que cuando llega al versículo 11 y 12, que en el momento que él está por hacerlo, dice esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, y él respondió, venme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios. Dios en el plan, lo único que estaba haciendo era probando a Abraham. Después una larga historia, montones de aplicaciones, ¿no? Pero acá Dios nunca tuvo la intención de que sacrificaran a Isaac. Dijo, no, ni siquiera la frase es, ni le hagas nada, ni un rasguño. La Biblia dice en Levíticos 18, 21, que Dios le había prohibido, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines el nombre de tu Dios. Dios se lo había prohibido. Entonces, esto que ellos hacían estaba claramente en contra, totalmente en contra de lo que Dios había definido. Por eso dice, el versículo dice, cosas que no mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Está totalmente en contra de la esencia de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Versículo 6. Dice, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Himón, sino valle de la matanza. Detalles importantísimos de la palabra de Dios. Por tanto, o sea, en consecuencia, en base a la actitud que tomaste, pasa esto. Dice, vienen días, futuro, hay un periodo posible de arrepentimiento. ¿Qué cosa? Que no se llamará más Tofet. ¿Saben? Yo les voy a contar algo. La palabra Tofet viene de la palabra hebrea tambor. Y la palabra tambor es porque en los sacrificios estos se usaban los tambores. El argumento era para alegría, ¿sí? Para gozo, porque el Dios estaba satisfecho. Pero también había una realidad escondida detrás de esto, que era que con esos ruidos fuertes de los tambores ahogaban el grito de los nenes que se estaban quemando. O sea, eso es lo terrible. Por eso dicen, ellos lo llamaban Tofet. Ahora dice que no se va a llamar así, sino que se va a llamar Valle de la Matanza. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar ese mismo lugar para sacrificarlos a ellos, para matarlos a ellos en castigo. Ya no iban a ser niños inocentes, sino que iban a ser personas adultas que iban a tener que ser castigadas por lo que habían hecho. Dice, versículo 7, dice, desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan su vida, y daré sus cuerpos por comida a las aves del cielo. ¿Saben? La frase que quiero remarcar acá es esta: desvaneceré el consejo. ¿Saben? Ellos habían hecho planes, habían querido hacer alianzas, y Dios dice, yo los voy a frustrar. Todos los planes que tengan van a quedar destruidos. Otro plan de ellos era honrar a esos ídolos, para que esos ídolos los ayudaran. Y él dice, yo los voy a frustrar. No va a haber opción, no va a haber plan que pueda eludir el castigo. Y el castigo es terrible. Dice, los haré espada, sus cuerpos quedarán allí para que los animales los coman. Sigue con el castigo, dice el 9. Pondré esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará. ¿Saben? Esto es terrible. El pueblo de Dios, el pueblo que se enorgullecía por ser poderoso porque Dios lo ayudaba, se iba a transformar en objeto de burla. La gente iba a pasar y le iba a decir, ¿dónde está el Dios en el que confías? Mirá la situación, por eso era una burla. Y dice, versículo 9 es durísimo. Les haré comer la carne de sus hijos. Acuérdense que ellos mataban a sus hijos.
y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne, de sus hijos en el asedio y en el apuro, que los estrecharán sus enemigos y los que buscarán su vida. Esto fue lo que sucedió. El asedio duró tanto que se alimentaban con sus propios hijos. Y uno dice, ¿cómo semejante brutalidad permitida por Dios? ¿Saben? Dios lo había anticipado. Deuteronomio 28, Dios le había dicho, si haces bien te doy esto, y si haces mal te doy esto. Y eso está en el versículo de Deuteronomio 28, 47 le dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón y con abundancia, servirás por tanto a tus enemigos. Y al final, en el 53, dice, y comerás el fruto de tu vientre. Dios le había dicho, le había anticipado, ojo que va a pasar esto. Y saben, esto le va a pasar a muchas personas. Dios dice que aquellos que se alejan de Dios, aquellos que no reconocen a Jesús como su Salvador, aquellos que ignoran a Dios, tienen un destino terrible, un lago de fuego, donde dice que será el lloro, el crujir, que el gusano no muere, donde el sufrimiento es eterno. Y la gente sigue pensando lo mismo, dice, no va a pasar, Dios es bueno, no va a pasar. Bueno, a Israel le pasó todo lo que Dios le había dicho. Dios había prometido algo y sucedió. Se lo anticipó, le dio tiempo de arrepentimiento, pero ellos continuaron. Vamos a terminar. Versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Vamos acá a reflexionar un cachito. Dice ahora, quebrarás. Antes la había rehecho, pero ahora era tan dura, estaba tan cocida, que era imposible esto. Entonces el primer golpe se quebrajó, se rompió completa. Y era el mensaje de Dios. Dios dice, esta generación ya no tiene posibilidades de restauración. Por lo tanto la voy a castigar y voy a levantar una nueva. Eso es lo que dice Dios y lo que va a pasar. ¿Saben? Isaías 30, hablando de esta misma escena, dice, se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Tanto, escuchen esto, que entre los pedazos no se hace tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua. O sea, dice que no va a quedar ni siquiera un solo pedacito que sirva para algo. Y saben, en el futuro, en el reino milenial del Señor Jesucristo, dice que cuando el Señor Jesucristo reine, dice esto, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ellos conocían lo que esto significaba. Y la figura es terrible, es Dios diciéndole, yo voy a hacer esto con ustedes. Porque se endurecieron tanto en el pecado, que ya no hay posibilidad de restauración. Vamos a terminar. El 11 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré este pueblo. Y ustedes imagínense los ojos de los ancianos, cuando el profeta delante de ellos quebró la vasija, y empezaron a mirar los pedazos allí. Y antes habían escuchado que ellos eran barro en las manos del alfarero, y ahora te está diciendo, se acabó. Y entonces dice, como quien quiebra una vasija de barro y no se puede restaurar más, en Tofet se enterrarán, porque no habrá lugar para enterrar. ¿Dónde iban a ser enterrados? En Tofet. ¿Dónde? Donde ellos habían sacrificado los nenes. ¿Dónde? Donde ellos habían rendido culto a los ídolos falsos. ¿Dónde? En el valle de Dimón, donde Acaz sacrificó a su propio hijo. Dice, así era este lugar, dice Jehová y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Ya no iba a haber un lugar que irradiaba contaminación, no. Toda la ciudad iba a estar igual. Dice, las casas de Jerusalén, versículo 13, y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet. ¿Saben por qué habla de las casas? Porque las casas eran planas, y en el techo de las casas levantaban estos altares para adorar, y dice, ustedes también van a recibir. O sea, escuchen, los reyes, la ciudad, pero las casas, o sea, esto está diciendo, yo voy a poner mi ojo aún en las familias, y aún allí van a ser castigados. Dice, serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, escuchen esto que va a pasar ahora. Volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Observen el final. Ahora viene el profeta, después de haber hablado a los ancianos, después de haberle contado a las autoridades, respetando las reglas, va ahora y dice, se para en el atrio. Y en el atrio en el que se para es el más amplio, donde todo el pueblo se reunía normalmente. Y escuchen esto. Y le dijo a todo el pueblo. ¿Qué le dice a todo el pueblo?
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, ¿se acuerdan? Dios de Israel, lo mismo habíamos visto antes. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas las villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Recuerden la frase, porque han endurecido su cerviz. Cerviz es el cuello, para no oírme. Y Dios que había dicho antes, que cuando el barro era maleable, lo podía restaurar, pero cuando estaba duro, había que quebrarlo. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué condición estamos nosotros? ¿Sí? Dios necesita y quiere, si sos creyente, si sos cristiano, restaurarte. Si ya estás alejado de Dios hace tanto tiempo, ¿sabes? La Biblia enseña que en el caso de los pecadores, Dios no puede hacer algo nuevo, no puede reformar la vida de un pecador, no lo puede hacer. La Biblia dice que Dios hace una nueva creación. La vida anterior, alejada de Dios, la Biblia dice que sería de esa manera, queda crucificada con Cristo en la cruz. Lo dice así, ¿eh? Ahora, y hace una nueva vida cuando Jesucristo está renacido. Ahora, yo, hermanos que están del otro lado, hay muchas cosas para recalcar, pero yo pensaba en Jeremías. Un día le dijo, andá Jeremías y mirá Jeremías, el alfarero, mirá cómo se restaura, cómo puedo trabajar, con tales que lo puedo hacer. Pero cuando llega el tiempo pasó y ellos siguieron endureciendo, le dice, ahora ya no hay opción. Entonces, aprendamos de la vasija la lección. Tratemos de ser vasos maleables en las manos del gran creador, del gran artesano. Dejemos que Dios vaya obrando en nuestra vida. No lo obliguemos a que use su castigo. Porque la Biblia enseña que Dios quiere protegernos como un pastor, pero también puede ser, porque la Biblia lo enseña en Hebreos 12, aquel que castiga, ¿sí? El que azota. Tratemos de ser alguien, hijos, que podamos aprender la lección, escuchar la voz de Dios, ser maleables y obedecer sus enseñanzas. Gracias, hermanos, vamos a orar para terminar, y amigos, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, y rogamos, Señor, que podamos obedecerte, que podamos ser sumisos a tu poder, a tu palabra, entender que eres el Señor, el Jehová de los ejércitos, el Dios de la gloria, y obedecerte de acuerdo a esa soberanía y a esa honra que solamente tú mereces. Pero gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros, porque nos das tiempo para reflexionar, para pensar, y hay oportunidad todavía, Señor, para aquellos que no quieren conocerte, de arrepentimiento. Pero va a llegar un día, porque tú así lo prometiste, Señor, que un día tu Hijo va a venir y ya no va a haber oportunidad. Señor, gracias porque todavía la hay. En el nombre santo y precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.